¿Qué secretos se ocultan bajo la soledad? Hoy, en Crímenes del Mundo, desenterramos uno de los misterios más oscuros de Estados Unidos. En una estrecha franja costera al este de Nueva York, yace uno de los enigmas criminales más perturbadores de Estados Unidos. Es un lugar que debería inspirar calma, Gilgo Beach, una comunidad tranquila de Long Island. Pero detrás de su fachada serena se oculta un horror, el asesino de Long Island, también conocido como el asesino de Gilgo Beach. Más de una decena de cuerpos, en su mayoría mujeres jóvenes, fueron encontrados cerca de esa costa entre 2010 y 2011, pero los restos no eran recientes. ¿Quién fue capaz de actuar así? ¿Cuántas veces caminó ese asesino entre nosotros, como uno más con las manos aún impregnadas de arena y de muerte? El hallazgo que lo cambió todo. Diciembre de 2010. La policía del condado de Suffolk realizaba una búsqueda de rutina. Una joven escort llamada Shannon Gilbert había desaparecido meses antes tras una llamada al 911 tan caótica como desconcertante. Su voz temblorosa, casi irreconocible por el pánico, clamaba: «Están tratando de matarme», pero nadie sabía a quién se refería, quién la aterrorizó aquella noche de mayo. Lo que la policía encontró, sin embargo, no fue a Shannon. Muy cerca de la carretera Ocean Parkway, donde se escuchó por última vez a la joven, encontraron una manta y dentro de ella los restos esqueléticos de una mujer. Luego otra y otra y otra más. 4 cuerpos en total, todos envueltos de forma similar, colocados con una precisión escalofriante. Un catálogo de horrores. El número de víctimas creció como un inventario macabro, un catálogo siniestro cuyas páginas estaban escritas en huesos y silencio. Los cuerpos hallados cerca de Gilgo Beach formaban un mosaico de horror, y cada descubrimiento parecía más desconcertante que el anterior. Inicialmente encontraron los restos de 4 mujeres jóvenes, todas trabajadoras sexuales que desaparecieron entre 2007 y 2010. Sus cuerpos fueron encontrados a pocos metros de distancia entre sí, envueltos en una tela áspera que habla de improvisación, pero también de planificación. Estaban ocultas entre la maleza, enterradas bajo capas de tiempo y desinterés institucional. Pero entonces comenzaron a emerger más fragmentos, restos desmembrados de otras víctimas que no encajaban del todo con las primeras. Una pierna tatuada en Fire Island, un torso hallado en Manorville en 2003 y su cabeza encontrada 8 años después cerca de Gilgo. Restos de una mujer embarazada, un niño de apenas 2 años. ¿Era todo obra del mismo asesino? Algunas parecían haber sido asesinadas con brutalidad, otras murieron sin señales claras de violencia. Algunas eran escorts, otras no. Algunas habían desaparecido en Nueva York, otras en Nueva Jersey. Era como si el asesino o los asesinos estuvieran presentando una galería macabra, un cadáver en cada esquina del rompecabezas, desafiando a quien intentara unir las piezas. Y una pregunta persistía: ¿cuántas víctimas más aún yacen bajo la arena, olvidadas por el tiempo y la justicia? La identidad del mal. Cuando Rex Haugerman fue arrestado en julio de 2023, la nación contuvo el aliento. El hombre acusado no era un monstruo a simple vista. Era un padre de familia, un arquitecto, un rostro común en la muchedumbre. Pero detrás de esa fachada se escondía algo oscuro. Su historial en Internet incluía miles de búsquedas relacionadas con tortura, pornografía violenta, snuff, asesinatos y desapariciones. Usaba tarjetas SIM desechables, mantenía múltiples cuentas de correo electrónico con identidades falsas y contactaba a trabajadoras sexuales usando técnicas que rayaban en el espionaje.
Su propio ADN fue encontrado en uno de los cuerpos. Un cabello que había quedado adherido a una de las víctimas fue finalmente rastreado mediante genealogía forense. Su perfil físico también coincidía con el de un sospechoso descrito por testigos en 2010. Un hombre alto, robusto, con gafas que conducía un Chevrolet Avalanche. Hoyerman vivía a poco más de 25 kilómetros del lugar donde se encontraron los cuerpos. Su proximidad al escenario del crimen lo hacía aún más sospechoso. La pregunta más aterradora es esta: ¿cuánto tiempo puede alguien vivir una doble vida sin levantar sospechas? ¿Cuántas cenas familiares compartió este hombre después de enterrar a alguien en la arena? Y, más inquietante aún, si Rex es efectivamente culpable de esos 3 crímenes, ¿quién mató a las otras víctimas? Las pistas que no llevaban a ninguna parte. Durante más de una década, la investigación fue una danza de frustración y callejones sin salida. Las pistas eran abundantes, pero no se conectaban. Era como si alguien hubiera sembrado migas de pan a propósito, solo para llevar a los investigadores al borde del abismo y dejarlos mirando al vacío. Los cuerpos estaban dispuestos en un patrón que no parecía aleatorio, siempre cerca de la carretera Ocean Parkway, siempre ocultos con cuidado. Se usaron sacos, pero nunca se encontraron huellas, ni fibras útiles, ni cámaras de seguridad cercanas. Las víctimas, muchas de ellas trabajadoras sexuales que operaban a través de Craigslist, habían sido contactadas con teléfonos desechables. Los números usados por el asesino estaban registrados bajo nombres falsos y usados solo una vez, a menudo desde zonas de alto tráfico en Manhattan. Hubo llamadas extrañas. En el caso de Melissa Barthelemy, después de su desaparición, su hermana recibió varias llamadas desde el celular de Melissa. Una voz masculina la insultó, se burló y luego colgó. Las llamadas provenían de Times Square y Midtown Manhattan, áreas con miles de personas y sin forma fácil de rastrear una ubicación precisa. ¿Estaba el asesino jugando con las familias? ¿O era un intento retorcido de extender su control más allá de la muerte? Y luego está la llamada de Shannan Gilbert al 911. Una de las piezas más desconcertantes del rompecabezas. La joven gritó durante 23 minutos pidiendo ayuda. Dijo que alguien quería matarla, que estaba atrapada. Pero cuando la policía llegó, no la encontraron. Sus pertenencias fueron halladas en varias direcciones, como si hubiera corrido en círculo. Un año después, su cuerpo fue hallado en un pantano, desnudo, sin señales de trauma evidente. La policía sostuvo durante años que su muerte fue accidental, pero su madre, Mary Gilbert, luchó incansablemente para que se la considerara víctima de homicidio. Trágicamente, Mary también fue asesinada en 2016 por otra de sus hijas con esquizofrenia paranoide. Una ironía cruel, un ciclo de violencia que parecía ineludible. Durante todos esos años, las pistas parecían burlarse de los investigadores. ADN no coincidía, sospechosos eran descartados, los medios perdían el interés. Pero los cuerpos seguían allí, y el silencio de la playa se volvía cada vez más denso. ¿Fue incompetencia, indiferencia o miedo lo que detuvo la investigación? ¿Cuántas pistas reales se perdieron porque nadie escuchaba a las víctimas? ¿Un asesino invisible o una red dormida? Los años pasaron y el caso pareció congelarse, hasta que en julio de 2023 un giro inesperado estremeció al público. Rex Hoyerman, un arquitecto de 59 años que vivía en Massapequa Park, fue arrestado y acusado de asesinar a 3 de las víctimas. Su nombre no figuraba en los primeros informes. Su vida era aparentemente normal. Era padre, esposo, trabajador e invisible. Pero ¿quién es realmente Rex Hoyerman? ¿Un hombre corriente con un lado oculto o el reflejo de algo más profundo y aterrador? En su casa encontraron cientos de búsquedas perturbadoras en Internet.
tortura, pornografía extrema, asesinatos no resueltos. También rastros de ADN, recibos de llamadas, coincidencias físicas con descripciones hechas por testigos años atrás. Todo apuntaba a él. Y sin embargo, ¿es posible que un solo hombre haya cometido todos estos crímenes tan dispares durante tanto tiempo? ¿O hay más? Las víctimas, nombres que exigen justicia. Detrás de cada cuerpo hallado en Gilgo Beach había una historia, pero durante años fueron simplemente cadáveres, cifras frías en informes policiales. Muchas de las víctimas eran trabajadoras sexuales que ofrecían sus servicios a través de plataformas como Craigslist, lo cual, en lugar de protegerlas, las hizo más vulnerables. La sociedad no se movilizó por ellas como lo haría por otras. ¿Por qué? ¿Qué dice esto sobre lo que valoramos y lo que ignoramos? Las 4 primeras víctimas identificadas y conectadas directamente con Rex Heuermann fueron Melissa Barthelemy, de 24 años, desaparecida en julio de 2009. El asesino usó su teléfono para llamar a la hermana de Melissa tras su desaparición. Las llamadas fueron inquietantes. El hombre se burlaba, insultaba e incluso daba detalles personales, como si disfrutara del dolor infligido. Maureen Brainerd Barnes, de 25 años, desaparecida en 2007. Fue la primera en desaparecer cronológicamente. Había dejado a su hija en casa y nunca volvió. Megan Waterman, de 22 años, desaparecida en 2010 tras publicar anuncios en línea. Madre de una niña pequeña, había prometido regresar después de una cita con un cliente. Amber Lynn Costello, de 27 años, desaparecida en septiembre de 2010, había sido vista por última vez dejando su casa en North Babylon para una cita con un cliente que ofrecía una suma mayor de lo habitual. Nunca regresó. Y luego estaban los otros, la llamada Jane Doe no identificada, cuyo torso apareció en 2003 en Manorville y cuya cabeza fue hallada en Gilgo. Baby Doe, un niño que parecía estar relacionado con otra víctima. Asian Mal, un joven cuya identidad aún no se ha determinado y cuya conexión con las demás víctimas sigue siendo confusa. ¿Fue una víctima colateral o parte de un patrón más complejo? Estas personas no eran simplemente casos, eran hijas, madres, hermanos. Y si sus vidas no fueran vistas como descartables, ¿el asesino habría actuado con tanta libertad? El crimen como arte de lo invisible. Pocos asesinos logran mantener su anonimato durante tanto tiempo, y menos aún logran dejar tan poco rastro. Pero el asesino de Long Island actuó como una sombra entre la niebla. Todo parecía meticulosamente diseñado para evitar detección. Teléfonos usados solo una vez. Citas organizadas en lugares concurridos pero alejados de cámaras de seguridad. Desaparecidas de inmediato. Todo fue clínico, preciso, planeado. El lugar elegido tampoco era aleatorio. Ocean Parkway, una carretera estrecha y poco transitada que bordea la costa sur de Long Island, estaba rodeada de pantanos y acceso limitado, un lugar ideal para ocultar cadáveres. ¿Vivía cerca? ¿Trabajaba en la zona? Era alguien que patrullaba esas carreteras, que entendía sus rincones, que sabía exactamente dónde dejar un cuerpo para que no fuera hallado. Las investigaciones posteriores mostraron que el asesino incluso monitorizaba las noticias. Algunos teléfonos usados para contactar a las víctimas estuvieron activos horas después de su desaparición y se conectaron a redes Wi-Fi cercanas a estaciones de noticias o bibliotecas públicas. Era un juego, un experimento o tal vez una obsesión. ¿Y si toda la operación fue diseñada como una especie de performance, un mensaje que nadie supo descifrar? El eco del silencio. Gilgo Beach sigue ahí. Las olas siguen golpeando la orilla,
Pero el eco de lo que ocurrió allí nunca desaparece, porque más allá del horror queda una verdad más inquietante: el silencio. Silencio por parte de las autoridades, que durante años ignoraron patrones evidentes. Silencio por parte de los medios, que solo reaccionaron cuando el número de cadáveres fue imposible de ocultar. Silencio institucional cuando se determinó que la muerte de Shannan Gilbert era accidental pese a las súplicas de su madre. Silencio social cuando las víctimas fueron descartadas como chicas perdidas. Pero ¿quién decide qué vidas merecen ser buscadas? ¿Cuántas otras Shannans hay allá afuera, corriendo desesperadas, marcando el 911, esperando una ayuda que nunca llega? En 2022, una nueva unidad especial del Departamento de Policía del Condado de Suffolk reabrió los archivos con métodos forenses avanzados, y entonces apareció el nombre de Rex Heuermann. Pero su arresto no cerró el caso. Aún hay cuerpos sin identificar. Aún hay preguntas sin respuesta. ¿Y si este es solo el comienzo? ¿Y si otros asesinos se aprovecharon del caos, imitaron el patrón y dejaron sus propias víctimas en esa playa maldita? Déjanoslo en los comentarios. Si te gustó este video, dale al like y suscríbete a mi canal. Y si ya estás suscrito, activa la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en un siguiente video descifrando los crímenes del mundo.